Bendiciones, un gran abrazo para todos los intercesores, para todos los capitanes, para todo aquel que está viendo este video. Estamos en un tiempo tan hermoso, estamos en la cuenta de Omer y esta cuenta, este caminar, es un caminar de preparación. Nos preparamos para este tiempo profético llamado Shavuot o Pentecostés. Es un tiempo poderoso, es un tiempo maravilloso que sin lugar a dudas Dios algo traerá. Estamos en un tiempo tan profético, estamos viviendo en tiempos tan importantes dentro del plan de la redención, de la salvación de nuestro Dios, que cada tiempo profético tiene una connotación diferente y sin lugar a dudas que será un evento maravilloso donde Dios derramará su presencia de una forma poderosa, de la manera que se necesita para este tiempo que estamos viviendo. Y mire, quiero compartir lo que hemos estado hablando, compartiendo, los capitanes, todos los días se están subiendo palabras, ministraciones. Quiero compartir contigo lo que dice Éxodo 15, del 22 al 27, vamos a ir leyendo para poder entender el contexto. Dice, y Moisés hizo que Israel partiera del Mar Rojo y salieron al desierto de Shur y anduvieron por 3 días en el desierto y no hallaron agua. Recordemos esto, anduvieron 3 días en el desierto. Recuerden que ellos habían salido del mar, habían cruzado el Mar Rojo. Ellos caminaron 3 días y dice que no encontraron agua. Usted sabe, en medio del desierto lo primero que necesitamos es líquido, agua, porque si no nos deshidratamos. Entonces, en lo natural, el pueblo ya necesitaba beber agua. Habían niños, habían gente adulta y todos necesitaban lo más necesario, que es tomar agua, beber agua. Y dice, verso 23, llegaron a Mara, pero no pudieron beber las aguas de Mara porque eran amargas. Por eso llamó su nombre Mara. Dice, y murmuraron, verso 24, y murmuró el pueblo contra Moisés diciendo, ¿qué beberemos? Entonces él exclamó a Yahweh, y el Señor le mostró un árbol, y el cual echó en las aguas, y las aguas se endulzaron. Allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó. Miren lo que dice en otra versión, el mismo versículo 26, dice, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor, 25, dice, entonces él clamó al Señor y el Señor le mostró un árbol y él lo echó en las aguas y las aguas se volvieron dulces. Y Dios le dio allí un estatuto y una ordenanza y allí los puso a prueba. Dios colocando a prueba a su pueblo. Porque recuerda que Dios había dado señales poderosas, portentosas en la tierra de Egipto. Dios estaba exigiendo del pueblo probar el corazón, quería saber qué corazón tenían, qué nivel de obediencia, de fe tenían al presentar este obstáculo. Recuerden que el primer obstáculo fue el mar y Dios le abre el mar, que esos milagros, uno dice, ¿cómo con ese nivel de milagros, con ese nivel de señales, el pueblo volvía a murmurar, el pueblo volvía a quejarse? ¿Cómo es posible que nosotros somos ese nivel de personas delante de nuestro Dios que decimos amar, que después de tener milagros tan grandes nos volvemos incrédulos? He conocido gente que ha disfrutado de los milagros poderosos de Dios, sanidades poderosas, y después ya no se ven, ya después los perdemos, ya después se extravían en su fe, reniegan de Dios, y uno dice, ¿cómo puede ser que personas que hayan experimentado el poder de Dios en un momento de su vida vuelvan atrás, se quejen, critiquen, juzguen de una manera tan superficial, sin tener el temor a Dios y sin creerle a Dios? Esto estaba pasando con el pueblo. Ellos salieron de ver tanta maravilla, y no solo de ver los milagros poderosos de Dios, sino de ver cómo Dios los libraba a ellos de todas esas plagas. No era solo ver lo que estaba sucediendo en la tierra de Egipto, era que Dios estaba resguardándolos a ellos. Y cómo ver cómo el mar se abre. Pero pasaron 3 días y fue suficiente para que ellos comenzaran a tener una necesidad. Llegaron a las aguas,
estas aguas eran amargas, y el pueblo inmediatamente comenzó a murmurar. Entonces dice, y dijo, verso 26, y dijo, si escuchas atentamente la voz del Señor tu Dios y haces lo que es recto ante sus ojos y escuchas sus mandamientos y guardas todos sus estatutos, no te enviaré ninguna de las enfermedades que envié sobre los egipcios, porque yo soy el Señor tu sanador. Dios estableciendo un principio acá, un estatuto. Le dice, yo te voy a mantener al margen de toda enfermedad si tú, primero dice, haces lo recto delante de mí, escuchas, Shema, escuchas con atención mis mandamientos y los guardas, o sea, los obedeces. Si tú haces esas cosas, yo te voy a guardar de todas las enfermedades que yo mandé sobre Egipto. Entonces, Dios haciendo una promesa, Dios estableciendo principios a un pueblo que se enfrenta a una necesidad. Necesitaban beber agua. Camino de 3 días en el desierto. Estaban agotados, estaban cansados, necesitaban líquido, necesitaban la hidratación. Si no, usted sabe, alguien se puede morir, se podían desmayar, la gente podía desfallecer. Era un momento crítico. Es que a veces el Padre nos permite llegar a esos momentos críticos. El Padre nos permite llegar a ese momento de desesperación donde vemos que no tenemos el recurso, no tenemos lo que necesitamos, lo que buscamos. Y nos sentimos débiles, nos sentimos como que hemos caminado 3 días y a lo mejor un poco más. Hemos sentido que como que todo lo que Dios ha hecho por nosotros como que no tiene sentido, como que pierde fuerza. El pueblo de Israel, viendo todas las señales, llegó a ese punto de desconformidad. Y dice que cuando llegan a Mara, dice que las aguas de Mara eran amargas. O sea, ellos vieron seguramente caminando del desierto, vieron el resplandor, el brillo. ¿Usted ha estado en el desierto? No, yo vengo del desierto, podríamos decir. Viví en Calama, allá es desierto. Calama es un oasis, pero alrededor hay desierto. Y cuando uno va camino, uno puede ver a lo lejos como que hay agua, como que brilla, hay un resplandor, ¿no? Eso tiene un nombre. Yo en este rato no me recuerdo el nombre, pero eso tiene un nombre. Y cuando uno va y uno dice, pareciera que hay agua, yo me imagino que el pueblo de Israel, caminando en el desierto, pudo haber visto esas visiones en más de alguna ocasión, pensando que había agua, y seguramente corrieron ahí y se dieron cuenta que no había agua, que solo era un reflejo de la luz del sol, que solo era un engaño, no era agua. Pero cuando llegan a ese lugar y se dan cuenta que sí hay agua, imagínense la alegría, imagínense la alegría que tenían, la satisfacción, el triunfo, la victoria, porque como que revives cuando ves un milagro, como que cuando ves la respuesta de Dios es como que te enciendes en gozo, en alegría, y te sientes victorioso, te sientes victoriosa. Dios me respondió, Dios me dio lo que yo necesitaba, y dice que corrieron. Yo me imagino que ese pueblo corrió esas aguas, pero cuando la comenzaron a beber, esas aguas eran amargas. Porque a veces, escúchame bien, a veces las respuestas de Dios no son como esperamos. A veces las respuestas de Dios no son lo que esperamos y no son como esperamos, pero son las respuestas de Dios. Y yo creo que hoy el Señor nos quiere enseñar esto. No siempre sus respuestas a nuestras oraciones son de la manera que nosotros imaginamos. No son como nosotros pensamos que podrían ser, o no van a ser como nosotros anhelamos que sean. Ellos anhelaban agua, la necesitaban. Físicamente necesitaban el líquido, la hidratación. Dios le concede, les da agua, los lleva por ese camino a esas aguas, pero cuando la beben se dan cuenta que son amargas. A primera impresión, el pueblo cuando las toma y se da cuenta que son aguas amargas. Yo no sé si usted ha tomado aguas amargas. Yo he tomado, no sé si será peor que el agua salada, no sé, me imagino que sí, porque el agua de los ríos es dulce, pero el agua del mar es terrible. No sé si será más amargo que eso, pero me imagino la decepción de ese pueblo, me imagino la frustración, me imagino el enojo, porque somos muy rápidos para enojarnos con Dios, somos muy rápidos para frustrarnos y mandar nuestros mensajes y nuestros reclamos.
esto no era lo que yo quería, no era lo que necesitaba. Vine por agua y estas aguas no sirven para tomar porque son amargas. Pero Dios, que es perfecto, nuestro Dios es perfecto. Él establece algo que el pueblo seguramente no ve. Yo te quiero contar algo que estaba leyendo para poder entregarte esta palabra y me encontré con esto que es una joya, que es una perla. Considero que es algo que podemos aprender mucho. Hay un libro que se escribió en su momento. Es un libro de Jane Buckingham. Este libro es en inglés, por supuesto, pero dice ahí, ella habla de las aguas de mar y dice lo siguiente, que lo encontré muy interesante. Dice, bueno, Jane es él, experto en condiciones desérticas, bueno, él es el autor de este libro. Dice, escribe que en el agua de mar abundaba el magnesio. Ponga atención, acá los que son enfermeros, médicos van a hacer el clic inmediatamente. Nosotros que no sabemos nada vamos a aprender. Dice que en las aguas de mar abundaba el magnesio y dice que el magnesio es un potente laxante y que así se habría expulsado la mayor parte de las amebas, parásitos y microbios mortíferos que tal vez las personas habían traído de Egipto. Ponga atención. Dice, además el magnesio es la base de un medicamento llamado dolomita, que en general se utiliza donde hay un calor agobiante para controlar la fibrilación cardíaca y espasmos musculares. Esto yo lo encontré maravilloso. Yo inmediatamente dije, Padre, ¿cómo pareciera que las respuestas que nosotros no esperamos, las respuestas que nosotros no estamos esperando, no queremos, pueden traer escondida una medicina para nosotros? Qué tremendo mensaje, qué tremendo descubrimiento qué importante entender esto, que en el fondo lo que Dios le estaba dando al pueblo de Israel era medicina. Era medicina. Las aguas amargas eran medicina. Pero el pueblo solamente entendió por su sabor que eran amargas y dijo, esto no nos sirve. ¿Se recuerda usted los medicamentos antiguos que no eran endulzados? ¿Se recuerda? Yo no sé si usted se acordará de algún medicamento que las mamás daban donde era amargo, era malo, de mal sabor y a nadie les gustaba. Bueno, yo me imagino que era algo así. Y Dios, en su amor eterno, dice que le dice a Moisés que tire una madera. En versiones dice un árbol, en otras versiones dice un tronco, una madera. Y con esa madera se endulzó. Físicamente o naturalmente el árbol o el tronco no tienen nada como para endulzar. Por lo menos yo no he leído nada acerca de eso. Pero tiene un sentido profético y anticipa lo que en el libro de Isaías dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Lo que simbólicamente o proféticamente estaba manifestando Dios a través del árbol o de la madera o del tronco que fue lanzado a esas aguas, era que a través del sacrificio de la cruz nosotros íbamos a encontrar sanidad. Esas aguas se endulzaron, como los remedios que ahora tenemos, que son dulces para los niños, pero siguen siendo remedios. Dios tuvo misericordia con ese pueblo rebelde, con ese pueblo que se quejaba, con ese pueblo que le faltaba la fe para seguir creyendo en Dios. Y Dios tuvo misericordia. Le endulzó las aguas. Esas aguas que eran amargas al sabor, pero eran medicina para su cuerpo. Ellos no lo sabían, como muchas cosas que tú y yo no sabemos, porque vivimos.
¿Por qué pasamos? Esto es amargo para mí, esto es un dolor para mí, esto me trae amargura. Pero el Padre dice, esta amargura que tú estás probando, que estás viviendo en este tiempo, es medicina. No despreciemos los momentos amargos de nuestra vida. Él ya pagó un precio para que estos tiempos fueran dulces, para que estos tiempos produjeran sanidad a nuestro corazón y a nuestra vida. Caminamos a Chabot, esperando con ansias la mayor manifestación de su presencia sobre nuestras vidas. Que el Padre te bendiga, que el Padre te guarde, que el Padre haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce su rostro y te bendiga a ti y a todas tus generaciones. Aquí nos seguimos encontrando el día de mañana con otro mensaje, así que seguimos camino a Chabot. Que el Padre te bendiga. Bendiciones.